el sentido religioso, sino para la salud, ¿cierto? Salvación y salud es el mismo término, para la vida del hombre. Este mundo, esta sociedad, no se mejora ni no se regenera, sino se regenera profundamente la fe de las personas, sin un encuentro personal con Dios. Eso me llamaba la atención porque sí me da cuenta, pues que nosotros decimos también, ¿no?, que la misión es un problema de fe. Y entonces me salía lo mismo al revés, ¿cierto? La fe, que haya fe o que no haya fe, es también un problema de misión. O sea, si no se está haciendo la misión, si el cristiano no está viviendo esa conciencia misionera, es que él mismo está perdiendo la referencia de entender el mundo y él mismo, digamos, se manifiesta en su ausencia. No están los cristianos dando lo específico, que eso es lo que creo que insistía el Papa Benedicto. Lo específico nuestro no es simplemente que participemos de la vida, como decía, política o social, ¿no?, o cultural de la sociedad, y que la impregnemos también de los valores cristianos, sino que justamente eso sea lo fundamental, que lo fundamental para nosotros sea darles la novedad de Cristo, darle la novedad de Cristo al mundo. Y ese sería para mí el punto, pues, como de propuesta para meditación hoy. Porque Jesús tiene esta pregunta que dice, ¿no?, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿Se acuerdan esa pregunta? ¿Por qué lo dejó como pregunta? Siempre llama la atención en el Evangelio algunos de esos pasajes en que hay ciertas frases de Jesús que las dejó en pregunta, ¿cierto? Uno dice, bueno, voy donde Jesús a que me solucione los problemas, y parece que él tuvo problemas que le quedaron como preguntas. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará la fe sobre la tierra, habrá fe. Y esa es la cita principal que quería proponerles para la oración. Lucas 18, del 1 al 8, ¿no? Porque en el versículo 8 es cuando se hace esa pregunta. Pero entonces, como me venía la reflexión por ahí, entonces ya después me fui yo para la lectura, y ya me llamaba la atención del Señor, pues porque él empieza diciendo que les contaba esta historia para decirles la importancia de orar sin desfallecer. ¿Se acuerdan? Dice así, Lucas 18 al principio, ¿no? Les decía una parábola para indicarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Ese es el versículo 1 en Lucas 18. Y hasta el 8 llega con, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. La relación de la fe al sentido de la oración y la perseverancia, sin desfallecer. Y entonces cuenta la parábola esta, ¿no? Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, después de esta parábola, oigan lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, o les hará esperar. Les digo que no, que hará justicia muy pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Esa era la cita que propongo como para que la sigamos orando. Y me llamaba la atención porque me parecía muy moderna, esto de que había un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Entonces pensaba en nuestra sociedad y en nosotros mismos, nuestro mundo de hoy. ¿Cómo puede ser descrito nuestro mundo? En lo que me parece que decía el Papa también en esa carta apostólica, pues que no hay temor de Dios en el sentido de respeto, no aparece Dios como en el horizonte de la vida de la sociedad, en lo que implica también la dignidad de la persona, el respeto a la libertad religiosa,
si eso no está mínimamente considerado, entonces ¿qué pasa? Tampoco hay respeto de los hombres. Yo creo que esa es la lógica del mundo y la diferencia de la lógica de Dios. Si no se teme a Dios, no se respeta al hombre, ¿cierto? Y por eso ya fíjense todas las leyes que creamos en la sociedad, todos los problemas, ya saben ustedes todas estas leyes, cuestiones del aborto y demás, es que al final, si no hay una referencia última, explícita de Dios, ¿cierto? En el modo en que lo entendamos, prácticamente no queda ninguna frontera tampoco de la moral, de la vida ciudadana, porque al final todo puede valer, casi que el fin justifica los medios. Y entonces empezamos a justificar las conductas como se hace con la política, según el votante y según lo que quiera la gente. Lo que quiera la gente, eso será lo bueno, pero al final terminamos todos esclavos y no una sociedad libre y una sociedad de respeto a la persona. Entonces estamos en una sociedad en que se toman decisiones porque ni se teme a Dios, ni se respeta al hombre. Pero entonces, ¿quién es el cristiano? Una pobre viuda, ¿cierto? ¿Qué seríamos nosotros? Esa viuda, el término en sí mismo quiere decir sin protección, ¿cierto? Ese es el sentido, y por eso es tan preferida, digamos, la persona, no solo en el Evangelio, sino en todo el Antiguo Testamento. Proteger al huérfano y a la viuda aparece como lo esencial de la religión prácticamente, que es proteger al desvalido, ¿cierto? Ayudarle al que no tiene, es decir, ser mano de Dios para aquel que perdió su soporte, que no tiene quien le defienda, el más indefenso, el huérfano y la viuda, ¿no? Y entonces ella está insistiendo para que no está pidiendo favores extraordinarios, está pidiendo que lo que es justo, que alguien haga valer lo que sería justo para ella. Pero es que en esta sociedad, lo que es justo no está simplemente escrito en un papel. ¿Quién hace que eso se pueda realizar? Y empieza a insistirle a este hombre, ¿no? Y es simpático porque él dice al final, ¿no? La insistencia y la terquedad de esa mujer le hace pensar, y dice, él mismo lo dice, aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, o sea, no me importa lo que digan los demás, ni me importa qué le pasa a ellos, que en el fondo soy injusto, ¿cierto? Dice, pero con el agobio que está haciendo esa señora, voy a hacerle justicia. Aquí dice, para que no venga continuamente a importunarme. En otra traducción, a mí me gusta más esa, dice, no sea que venga y me dé una palmada en la cara, ¿cierto? Que se pegue ya tanta enojada que llegue hasta que aquí me empiece. Es decir, esa señora no se está desanimando porque yo le digo que no, está aumentando la intensidad. Y Jesús usa esa imagen yo creo que para darnos también esperanza de nuestro mundo, ¿cierto? Yo lo pensaba en ese lado, pues, que nunca se me había ocurrido así. Si insistiéramos más, o sea, si creyéramos que sería eso en el fondo, si creyéramos que esa persona que parece que no le importa nada, tiene todavía un sentido de justicia, y yo creo en ella profundamente, por ahí entendía que es el desafío que tenemos ahora para nuestro mundo. Una persona de fe es una persona que sigue creyendo en Dios que actúa, y entonces en la bondad de las personas, allá profundamente, aunque estén cargadas de actos negativos, o aunque parezcan las estadísticas que no se puede esperar nada de eso. Ese es lo que me parecía bonito que meditáramos. Entonces no es solo simplemente en que yo creo en Dios, que Dios me hará justicia, sino que creo que Dios me hará justicia aún a través de un juez injusto. Juez injusto quiere decir que Él no está siendo justo, pero Él puede llegar a ser un acto de justicia, y eso es creer profundamente en las personas, y eso es creer también en la sociedad, y creer en Dios, que hace bueno al hombre, y que le deja siempre esa semilla de verdad y esa semilla de amor, que es la semilla divina. Eso yo creo que es lo que también nos está invitando el Señor. Por eso me dio la impresión cuando Jesús dice entonces,
si encontrará fe sobre la tierra, habrá gente que todavía ore, es decir, que todavía en la oración alimente su fe y mantenga su fe para ver la bondad del hombre que necesita también en la sociedad, para que reconozca lo positivo y no se desanime con lo negativo, como si ya eso tuviera la última palabra. ¿Quién es el que es capaz de ver en esas circunstancias que aún ese juez injusto puede todavía hacer algún acto de justicia? ¿Y cómo me pongo yo a trabajar para que así lo haga? ¿Cierto? Para que pueda lo bueno que tiene no se vaya a acabar. Y eso es lo que entiendo yo. Por eso Jesús dice que Dios le hará justicia a los suyos que están pidiéndole día y noche. Y dice que lo hará sin demora. Ese sin demora me parece a mí que tiene que ver con lo que explica también la palabra de Dios, de que el Señor no se retarda en cumplir sus promesas, sino que tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Esa paciencia de Dios que los incluye a todos es lo que me puede librar de mi impaciencia, porque según mis estadísticas o según mis análisis, esto ya se tendría que dar y sin embargo no me sale, o lo que yo espero no pasa, la persona que yo quiero que cambie no cambia, ¿cierto? Santa Mónica está contando los litros de lágrimas que lleva derramadas y ese Agustín sigue peor, ¿no? Ese Agustín no ha mejorado, sino que ha empeorado. ¿Qué creo que es eso? La mirada humana que no llega a la mirada de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, porque Dios quiere en su plan, y entonces es un plan que nos supera siempre a nosotros. ¿Por qué esto se demora? Según mi entender, no es porque Dios se esté demorando en cumplirlo, sino que lo hará cuanto antes, pero ese cuanto antes es queriendo que todos se salven. Es el cuanto antes de Dios, que fue la venida de Jesús. La plenitud de los tiempos quiere decir el primer momento en que Dios vio la posibilidad de venir a la tierra, vino. No había venido antes porque es que antes no era posible todavía, digámoslo en clave de María, ¿cierto? No había nacido María, no había una judía que tuviera en su mente y en su corazón lo que tenía María. La revelación no había llegado hasta allá, no había, pero era cuanto antes de Dios. Dios quiere salvar al hombre cuanto antes, pero es según su mirada y no según la nuestra. Por eso nos invita a una fe misionera, eso es lo que entendía, para introducirnos también a este mes de noviembre, que es como más escatológico, me parece a mí, empezando por los santos, los difuntos, después los sermones escatológicos y después Adviento, que no es solo la venida, recordando la venida histórica de Jesús, sino esperando misioneramente la segunda venida, la venida gloriosa del Señor. La alegría nos tiene que venir del futuro, la alegría nos tiene que venir de lo que Jesús ya nos tiene prometido, y la alegría nos tiene que venir de que Dios escucha las súplicas de los que están día y noche pidiéndole a Él, las súplicas de todos los hombres. Y eso es lo que hoy tenemos que renovar, para renovar nuestra confianza de que aún en medio de las circunstancias duras humanas, Dios está obrando su salvación.